Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestras clases del estudio de la epístola a los Hebreos, hoy continuamos desde el capítulo 12 de los versos del 18 al 24, que como título tiene Un reino inquebrantable. La palabra de Dios dice así: ¿No nos habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido de las tinieblas, de la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras? A los que oyeron rogaron que se les hablase más, porque no podrían soportar lo que se manda. Si un animal toca el monte, será apedrado. Si de tal terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la alabanza de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus y justos que se han hecho perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La idea principal del capítulo 12 de los versos del 18 al 24 es que los que perduran en la fe llegan a Sion, en el monte del nuevo y mejor pacto de Dios, mediado por Jesucristo. Su sangre satisface la ira de Dios y permite al pueblo de Dios entrar a la presencia de Dios con libertad y con confianza. Este pasaje es el punto culminante hacia el autor ha estado construyendo durante los últimos 11 capítulos. En Hebreos 13 el autor hace puntos de aplicación final y exhortaciones similares a la forma en que Pablo normalmente termina sus cartas, pero la verdadera culminación de la carta ocurre en los versículos finales del capítulo 12. Por favor, preste mucha atención de los versículos del 18 al 21. La palabra requiere que el lector mire hacia atrás, fundamentada a lo que el autor va a decir o lo que acaba de decir en los versículos del 12 al 17. Esta sección, por lo tanto, proporciona la razón por la que los cristianos pueden fortalecerse con sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas y hacer caminos rectos para sus pies. Pueden hacer estas cosas porque ya han vivido en el Sinaí, han venido al monte mejor, que es el monte de Sión. La referencia al Sinaí también requiere que el lector mire hacia atrás, esta vez al Antiguo Testamento. La frase «no llegarán a lo que no se podía tocar» señala al lector el origen de la ley en el monte Sinaí, Éxodo 19. El monte Sinaí fue el monte en el que Moisés subió para recibir la ley de Dios en el nombre de Israel. El Señor ordenó a Moisés que advirtiera al pueblo de Israel que no subiera al monte ni lo tocara, para que no muriera. Éxodo 19:12. No podían tocar el monte porque la presencia de Dios consagraba el lugar y apartaba del pueblo pecador. Si un pecador no invitado tocaba el monte cuando Dios estaba presente, sería condenado a muerte, y cuando el Señor estaba presente en el monte, éste se consumía con un humano expreso, terremotos, truenos y relámpagos. Éxodo 19:16. Estaba envuelto en humo y temblaba mucho, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Capítulo 19:18 del Éxodo. Además, el monte resonaba como un toque de trompeta muy fuerte que aumentaba con cada golpe. Capítulo 19, versículos 16 y 19. Todo esto demostraba la presencia de Dios en el monte, representaba su incomparable poder y su fuerza y su pura santidad. Por lo tanto, este monte era el lugar de temor y terror para Israel. Al estar ante él temblaba de miedo. Este era el monte que el pueblo de Israel había llegado. En Hebreos 12, de los versículos 19 y 20, continúa expresando el terror relacionado con el encuentro y sus efectos en el pueblo. Cuando el Señor habló en medio del humo que cubría el monte, el pueblo expresó que Moisés les hablara en su lugar.
Éxodo 20, versículos 18-19, Deuteronomio 5, versículos 24 al 27. Incluso él se le ordenó a la congregación apedrear hasta la muerte a cualquier animal que tocara el monte, Éxodo 19, del 12 al 13. La severidad de este mandato demostraba el costo de la impureza en medio de la santa presencia de Dios. Los israelitas temían por sus vidas. El autor de Hebreos utiliza el orden de ejecutar animales para mostrar la incomprensible, aterradora que era la presencia de Dios en el Sinaí para el pueblo de Israel. Era tan temible que incluso Moisés tenía miedo. Israel había llegado a este lugar aterrador, había llegado al monte Sinaí, pero no estaba en el monte lo que han llegado los cristianos. La palabra no en el versículo 18 es clave para entender la diferencia radical entre nuestra experiencia con Dios y la experiencia de Israel con Él. No dibuja un marco contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, la ley y la gracia, la promesa y el cumplimiento. La afirmación de que estos cristianos han llegado al monte Sión había escandalizado al público original. Los judíos se referían a sí mismos y a su historia a través del Sinaí. Este momento es en donde los israelitas se encontraban con Dios, pero no es en donde los cristianos se encuentran con un Dios del nuevo pacto. Ese es el punto que el autor está tratando de hacer, de retratar el horror y el miedo de los israelitas sintieron en el monte Sinaí. Pinta esta imagen aterradora del Sinaí para los lectores con el fin de hacer un contraste con el radiante, glorioso y grandioso nuevo pacto. El terrible temor del Sinaí, pero no es el monte en que hemos llegado en nuestra misericordia radical de Sión. En Sión, Dios nos abraza con su gracia y nos ministra un nuevo pacto en el que no se limita a escribir la ley en las tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Por favor, revise conmigo en los versículos del 22 al 24. En el Antiguo Testamento encontramos que Sión terrenal es la parte de Jerusalén capturada por David, 2 de Samuel 5:7. Con el templo en el monte Sión se identificó tanto con Jerusalén que se convirtió en un sinónimo de la ciudad. Sin embargo, aquí el autor no relaciona Sión con la Jerusalén terrenal, sino con la nueva Jerusalén escatológica. Una de las razones por las cuales el autor contrasta que Sión con el Sinaí es para enfatizar lo que representa Sión. Como ya hemos señalado, los judíos venían a Sión como un sinónimo de Jerusalén. Sión era la ciudad de la promesa y de la paz. Además, la distinción entre el Sinaí y Sión son nuestra y nos muestra que Cristo cumplió perfectamente lo que representaba el Sinaí. Los cristianos no veían al Sinaí, ya que Cristo cumplió la ley del Sinaí. Jesús no anuló o invalidó la ley del Antiguo Testamento, más bien hizo lo que ningún humano pecador podía hacer. Obedeció y cumplió perfectamente toda la ley. La cumplió a su letra y en su espíritu, lo que significa que obedeció externa e internamente con su comportamiento en su corazón. Así, debido a la obra de Cristo, el Sinaí se erige ahora como un monte del cumplimiento, y este cumplimiento, por supuesto, ocurrió en Sión, en Jerusalén, pues Jesús realizó su obra salvadora y de resurrección entre los muertos en las cercanías de Jerusalén. Así el pueblo de Dios ya no se identificaba con el lugar en el que se dio la ley de Dios, sino en el lugar en el cumplimiento de la ley de Dios. Una lectura adecuada de los versículos 22 y 23 requiere que los interpretemos a través de la tensión ya y todavía no, que encontramos en todo el Nuevo Testamento. El reino de Dios está inaugurado ya, aunque no consumado todavía. En otras palabras, los cristianos pueden experimentar la parte, el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso mientras esperan la experiencia completa de estas promesas en la nueva creación. Esta es la tensión de los sentidos entre este tiempo y el venidero.
Ya hemos visto que el autor habla en términos de lo que ya no es Hebreos 2.8 y el escritor habla en términos similares aquí en Hebreos 12, versículos 22 y 23. Llegar a Sion no se ha actualizado completamente en nuestra experiencia, pero es una realidad cierta y comprometida. Ya hemos llegado a la ciudad de Dios vivo en un sentido, pero esa realidad aún no ha sido consumada plenamente. En otras palabras, hemos llegado a Sion, pero todavía estamos esperando llegar allí. Pensar en términos escatológicos también nos ayuda a entender la palabra ciudad. La palabra ciudad es significativa porque revela un punto importante sobre el reino de Dios. Dios reina en su reino porque no reina desde cualquier lugar, reina desde la ciudad del Dios vivo. Hablar de la ciudad nos recuerda que será la sede del reino. Así como Jerusalén fue la capital de Israel, la Jerusalén celestial será la capital del reino de Dios. Al venir a Sion, hemos llegado a la ciudad principal del reino y del reinado de Dios. ¿Con quién nos reuniremos allí? Es la pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos. Nos uniremos a los innumerables ángeles en una reunión festiva. Esto es algo que no podemos imaginar. La ciudad del Dios vivo está llena de innumerables ángeles que brillan en la gloria de Dios. Una imagen así es indescriptible, pero no deja de ser una imagen de lo que les espera a los que aguardan y llegan hasta el final. Recuerda cómo empezó Hebreos. Comenzó con el autor identificando a Cristo, que es superior a los ángeles y el que tiene el nombre más excelente que Él en ellos. Capítulo 1, verso 4. Que esto es lo que significa que los ángeles deben considerar sin valor a la luz de Cristo. Los ángeles siguen siendo criaturas superlativas en el sentido que irradian la gloria de Dios y dan testimonio de los actos salvadores del Dios Cristo. En la Jerusalén celestial, millares de ángeles se reunirán con alegría para celebrar, adorar al Señor. Hemos llegado a la ciudad poblada por decenas de miles de ángeles en una reunión festiva. Nos reuniremos en ellos en la ciudad eterna y en el culto eterno con Dios. ¿Quiénes son? La asamblea, congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. En un sentido, el autor se refiere a los que puso como ejemplo de fe en Hebreos 11, los que conforman en Cristo incluso antes de su encarnación. Pero en otro sentido, la asamblea de los primogénitos es mucho más que eso. En Hebreos 12.1, el escritor dice a sus lectores que es una gran nube de testigos los que le rodea, como ya hemos visto lo que fueron los fieles a Dios y a sus promesas, incluso antes de que viniera Cristo, construyeran esa gran número de testigos. Cuando también vivimos, el autor dice a su pueblo entonces y a los creyentes de hoy que están unidos en la fe con los que les precedieron, con los primogénitos inscritos en el cielo, porque somos parte de la Jerusalén celestial, somos parte de la congregación. Ya no nos hemos unido como miembros eternos de la congregación en los primogénitos que están inscritos en el cielo. Esta es la iglesia eterna y la iglesia universal y la iglesia en la que hemos llegado. Por favor, revise conmigo el versículo 23. También nos dice que hemos llegado al Dios mismo, el juez de todos. Imagine ese día en que todos los seres humanos de la historia de la humanidad serán juzgados por aquellos que son justamente juzgados a causa de su pecado y que nunca conocieron la salvación en Cristo. El día de juicio será un día de horror, sin paliativos. El infierno eterno está al otro lado de ese día. Pero para aquellos que se han convertido a Cristo y en su fe y en su arrepentimiento, la confianza y su condena en su lugar, el día de juicio será un día de gloria sin paliativos. La eternidad, como el único Dios infinitamente justo, claramente y misericordioso, está al otro lado de este día. El autor de Hebreos habla de este día como si ya estuviéramos allí. Ya estamos ante el Dios, el juez de todos, y estamos ante su trono. Finalmente,
El escritor dice que los lectores han llegado a los espíritus de los justos perfeccionados. Esto se refiere a todos los que viven en Sion. No habla nadie que no sea imperfecto en el cielo. Ninguna persona injusta o imperfecta estará en la asamblea celestial. No seremos justos o perfectos por nuestra propia voluntad. Nuestra justicia y perfección depende enteramente de la justicia imputada de Cristo. Su perfección es nuestra perfección, su justicia es nuestra justicia. No hay justicia humana en Sion, solo la justicia de Cristo. La lista del autor de las cosas que hemos llegado culmina en Jesucristo. Ahora hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que dice las cosas mejores de la sangre de Abel. La obra sacerdotal de Jesús es fundamental en esta ciudad, por lo que es apropiado que el escritor culmine esta lista de llamados de nuestra atención en nuestra sangre de Jesús. Como ya hemos visto, la lista triunfal de los fieles de Hebreos 11 comienza con Abel, versículo 4. Evidentemente Dios ordenó el sacrificio de la sangre de Abel y éste obedeció. Su obediencia dio testimonio de su fe en Dios y en su palabra, pero su sacrificio de su sangre no pudo salvarlo. La sangre derramada a través de los sacrificios de los animales refrenó la ira de Dios por un tiempo, pero esos sacrificios no satisfacen la ira de Dios por siempre. La sangre de Cristo, sin embargo, logró lo que los sacrificios de los animales nunca pudieron. Su sangre es suficiente para perdonar el pecado y salvarnos del juicio del pecador merece. Por lo tanto, Jesús es el mediador de un pacto nuevo y mejor. Por su sacrificio y por solo su sacrificio llegamos a Sion, a la sangre rociada, y dice que las cosas mejores que la sangre de Abel. La sangre rociada de Cristo dice las cosas de que Abel, porque la sangre de Jesús nos salva, lava completamente nuestros pecados y satisface la ira de Dios de una vez y por todas. Este párrafo es el crescendo del libro de Hebreos. Nos recuerda tanto en términos poéticos como prosaicos que no volveremos a ir a ese viejo monte nunca más. El Sinaí ha sido desplazado y el antiguo pacto se ha cumplido. Hemos llegado a ser un nuevo monte, un nuevo pacto mejor. Hemos venido a Sion. Dios no nos llama a un monte que no podemos tocar, nos llama a un Salvador, el mismo Salvador que dijo a Tomás que pusiera su dedo en los agujeros de sus manos y que pusiera su mano en la herida de su costado. Juan 20:27. En Cristo la antigua ley ha sido anulada y en la nueva ha sido ratificada. Esto mueve la ley y nos condena ni nos juzga. Más bien, por la sangre mejor de Cristo, nos garantiza una herencia eterna, asegurando el perdón definitivo de los pecados de la sangre y nos lleva a Sion, a la gloriosa presencia del Dios vivo. Estas son las cosas mejores de la verdad. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos con ustedes en una próxima enseñanza. Bendiciones.